De Juan, capítulo 2, versículos 18 al 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 27. Si ya tienen allí la porción, les pido que se pongan en pie. Así dice la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites acercarnos a ti y acercarnos también a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des corazones mansos para recibir esta verdad, pero que también, Padre, abras nuestro entendimiento, que podamos reconocer, Señor, las cosas que nos has dado, el discernimiento que hemos recibido por tu gracia, y nos libres, Padre, de esas doctrinas falsas que dicen mentiras acerca de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hasta ahora hemos visto que Juan utiliza distintos tipos de evidencia para hacer una distinción entre el que es cristiano y el que no lo es. Hemos visto, por ejemplo, que hay una evidencia moral, una evidencia que tiene que ver con la conducta de una persona. En el capítulo 1, versículo 6, Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa es una evidencia moral. Tiene que ver con la conducta, con la vida de una persona. En segundo lugar, hemos visto también lo que podemos denominar una evidencia social. Una evidencia que pone atención en la manera en la que nos relacionamos. Vean, por favor, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, en este segundo tipo de evidencia podemos decir que se trata de la forma en que nos relacionamos con otras personas, en particular en la iglesia. Y en tercer lugar, hermanos, podemos agregar un tipo de evidencia que es doctrinal, que no tiene que ver tanto con la vida de una persona, aunque ahí traslapen esas cosas, que no tiene tanto que ver con la manera en que nos relacionamos con otras personas, pero que pone atención, que pone el foco sobre lo que creemos,
sobre nuestra fe, sobre cuál es el contenido doctrinal y la fe que estamos confesando. Y esto es lo que Juan nos va a presentar en este pasaje. Es una prueba doctrinal que nos va a permitir hacer diferencia entre quienes son cristianos y los que Juan va a llamar aquí anticristos. Y al ver, hermanos, que tenemos esta prueba doctrinal, y vamos a ver que esta prueba se centra ¿en quién? En la persona de Cristo. Podemos decir, hermanos, que la confesión que hacemos acerca de Jesús es la piedra de toque del cristianismo. ¿Qué es una piedra de toque? En la antigüedad, para poder detectar las monedas o la joyería de oro que era falsa, se utilizaba una piedra compuesta de diversos minerales, incluyendo, por ejemplo, cal, incluyendo hierro y algunos otros, incluyendo algunos otros óxidos. Y lo que se hacía, hermanos, era frotar el oro, rasparlo contra esa piedra, y quedaba una marca especial. Entonces, al comparar esa marca que la gente tenía y al comerciar con las monedas de oro, recibirían la moneda y compararían esa marca con la marca que dejaría esta otra pieza. Si la marca era igual, pues se podía evaluar la calidad de oro o comprobar que efectivamente se trataba de oro. Si la marca no era para nada igual, ¿cuál era el resultado? No es oro. Lo mismo pasa, hermanos, con nuestra confesión acerca de Jesucristo. Lo que decimos acerca de Cristo tiene la capacidad de distinguir, de mostrar quién es cristiano y quién en realidad se está oponiendo a la verdad del cristianismo. Si no, piensen, por ejemplo, ¿qué dicen los testigos de Jehová acerca de Jesús? Que Él no es Dios. Que puede ser que Él sea un Dios, pero Él no puede ser igual al Padre. Allí está la piedra de toque. ¿Y cómo salen ellos? Desaprobados. Si no, piensen en los mormones, que dicen acerca de Jesús. Pues tienen otro Jesús totalmente. Un Jesús, hermanos, que es hermano de Satanás. Tremendo. ¿Cómo salen ellos? Igual, reprobados. ¿Qué podemos decir de los judíos? El apóstol Pedro les dice que ellos rechazaron la piedra angular, los mismos que eran los edificadores, las autoridades del templo, los que conocían la ley. Y ellos decían, no, Jesús no puede ser el Mesías. ¿Qué dicen los musulmanes? Hablan acerca de Jesús, Isa. Pero el Jesús del que ellos hablan es solo un profeta. No es Dios. No puede salvar. La fe no tiene que estar en Él. Predican a un Jesús diferente. Hermanos, ¿y cuántos grupos podríamos englobar en esa categoría para decir que la piedra de toque que demuestra que no son creyentes es lo que están diciendo acerca del Señor Jesús? Pero de nuevo, esta evidencia se presenta ¿con qué motivo? Juan no quiere desanimar a los creyentes. Los creyentes han sido perturbados, confundidos al escuchar el error. ¿Qué quiere hacer Juan? Afirmarlos, repetirles las mismas verdades que él les va a decir. Ustedes ya conocen. Yo sé que no ignoran esta verdad. Más bien porque sé que la conocen, les he escrito de estas cosas. Entonces, vamos a dividir nuestro pasaje, hermanos, en tres partes. Primero vamos a ver que hay dos comunidades. ¿Quiénes son? Son los cristianos y los anticristos. Y digo que son comunidades porque vamos a ver que tienen cosas en común. En segundo lugar, vamos a ver dos declaraciones, versículos 22 al 23. Dos declaraciones que tienen que ver con quién es Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver qué aplicación hace Juan de esta verdad en el versículo 24 al 27.
Repito entonces, tenemos dos comunidades, versículos 18 al 21. ¿Quiénes son? Los cristianos y los anticristos. Tenemos dos declaraciones acerca de Jesús. Unos confiesan que Jesús es el Cristo, los cristianos, y los anticristos niegan que Jesús es el Cristo. Versículos 22 al 23. Y por último tenemos una aplicación que Juan va a hacer de esta verdad. ¿Cuál es la aplicación? Lo podemos resumir en permanezcan en Él. Permanezcan en esta verdad, permanezcan en Cristo. Esa va a ser la estructura, hermanos, con la que vamos a ver el pasaje en esta mañana. Entonces, primero tenemos dos comunidades. Y Juan comienza con estas palabras. Hijitos, ya es el último tiempo. Una palabra que también puede ser traducida como la última hora. Último tiempo, última hora. ¿Cuándo comenzó eso? Desde que los apóstoles empezaron a predicar y el apóstol Pedro se paró en Hechos capítulo 2 y dijo, esto es lo que había dicho el profeta Joel en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Los últimos días. Desde ese momento en adelante podemos decir que lo que Juan dice es el último tiempo, cabe en esa categoría. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el reloj de Dios, el fin de este siglo, el fin de este mundo se aproxima cada vez más. Y Juan nos va a decir que la evidencia de eso, de que en el reloj de Dios ya va a llegar la hora, es que han salido o han surgido muchos anticristos por el mundo. Juan había dicho ya que todo esto pasaría. En el capítulo 1, él nos dice en el versículo 8, vean el final, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y en el capítulo 2, en el capítulo 2 nos dice en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. Que habíamos visto que ese se pasa, que se va a extinguir, que se va a acabar. Juan nos ha ido entonces dando esta perspectiva en la que estamos en la última época, en la última gran era de la historia. Y que esa era, hermanos, va a culminar con un evento grandioso. Y eso lo vamos a ver después en la carta. ¿Cuál va a ser? La segunda venida de Cristo. Pero Juan nos está dando, va a abordar la cuestión del último tiempo, pero desde otro ángulo ahora. ¿Y qué nos va a decir? Hay un conflicto. Hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Un conflicto que se manifiesta de manera aguda. De tal manera que él dice que hay estas personas. El anticristo, dice que viene, y los anticristos. Su mismo nombre, hermanos, demuestra la oposición que tienen en contra del Señor. Y Juan nos va a decir que ese conflicto de proporciones universales se ve reflejado en la comunidad de los creyentes. Y se ve reflejado de manera específica en un nivel doctrinal, en lo que decimos acerca de Jesús. El conflicto se puede ver, nos va a decir Juan, la distinción entre aquellos que se identifican con el anticristo y aquellos que forman parte de la comunidad de Cristo se muestra en la manera en que cada uno de ellos habla acerca de Jesús. Y él continúa diciendo en el versículo 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan les dice, ustedes ya habían oído que el anticristo viene. Hermanos, podría tardarme mucho en esta exposición y tratar de explicar qué es exactamente el anticristo y tratar de satisfacer tal vez la curiosidad de algunos que dicen el anticristo, pero quiero que vean esto simplemente, hermanos, me voy a limitar a esto. Vayan a la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
dice el apóstol Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten que las dos referencias, la misma persona, está en singular: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Quiere decir que entre los apóstoles, hermanos, era una de las enseñanzas que estaban compartiendo en las iglesias, como Juan asume lo mismo en su carta. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo dice: ya está en acción el misterio de iniquidad. Y creo, hermanos, que esa es la idea que más nos ayuda a entender lo que Juan está diciendo. Juan dice: ustedes oyeron que el anticristo viene. La idea es que esa figura en singular todavía no ha llegado, que esa figura que va a ser el epítome de la maldad, la mayor representación humana de cómo se ve un pecador entregado por completo y utilizado por Satanás para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Juan dice: ustedes oyeron que Él viene, pero el misterio de la iniquidad está en acción. ¿Y cómo está el misterio de la iniquidad? ¿Qué es eso, hermanos? Está avanzando gradualmente. El reloj de Dios está avanzando y esta falsa doctrina también está avanzando. Dice Juan: han salido o han surgido muchos anticristos. Y vamos a ver en la carta que son gobernados por el espíritu del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y Juan va a decir: hay unos que son enseñados por el Espíritu de Dios y hay otros que son enseñados por el espíritu del anticristo. Entonces, podemos decir, hermanos, Satanás está ejerciendo su influencia, y a medida que se levantan esos falsos maestros, la idea es: esto nos demuestra que está más cerca el día en que se va a manifestar ese hombre de iniquidad, a quien el Señor va a destruir con su venida. Juan dice que el hecho de que se hayan levantado o surgido estos anticristos es evidencia. Por esto conocemos, dice Juan, que es el último tiempo. Yo creo, hermanos, que a medida que siga avanzando el reloj de Dios, lo que podemos esperar va a ser esto: un incremento en la maldad, sí, pero también un incremento en el cristianismo. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un avance en la iglesia en todo el mundo, especialmente en los países que, si dividiéramos al mundo en dos dimensiones, en una mitad los países que están al sur, las regiones que están al sur. Las regiones que están al norte gozaron del cristianismo por mucho tiempo y ahora parece que va al revés la tendencia, pero la iglesia está avanzando. ¿Y qué encontramos? Que la oposición también se está levantando. Y creo que esa es la idea aquí. Es por eso que conocemos que es el último tiempo. Piensen, hermanos, en la oposición a la cantidad de la revelación que Dios ha dado. Piénsenla desde el tiempo de Juan, los que vieron los milagros de Cristo, los que vieron a los apóstoles también proclamando el evangelio, siendo confirmado por muchas señales y prodigios.
y después decir que Jesús no es el Cristo? O sea, ¿qué clase de oposición tan más malvada se necesita? Pues sí, se necesita el espíritu del anticristo intentando ejercer su influencia sobre las conciencias para que rechacen la verdad del Evangelio. Es cierto que se trata de un tema debatido y complejo, pero vamos a ver aquí que el énfasis de Juan es claro. ¿Cuál es la intención aquí? Dividir, hermanos, dividir lo que debe ser dividido y decirles a los creyentes: a ver, hermanos, no se confundan. Yo les enseñé algo acerca de Jesús, y estos hombres que están enseñando otra cosa son hombres que se oponen por completo a la verdad, y por eso son llamados anticristos. Si seguimos avanzando en el pasaje, Juan nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí empezamos a ver más claramente esa idea de dos comunidades. Hay un nosotros, hay una manera en la que identificamos un grupo, y hay una manera en la que decimos ellos. Nosotros y ellos salieron de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas se identificaban con la iglesia, que estas personas estaban con la iglesia, estaban con los hermanos, decían creer en Jesús. Por un tiempo parecía que eran de veras, que eran cristianos en verdad. Pero Juan dice: pero no eran de nosotros. La distinción, hermanos, en la carta se hace más profunda. Vean por favor el capítulo 4. Versículo 6. Juan dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Y qué dice en el versículo 5? Ellos son del mundo. Hay una distinción entonces en esta comunidad, en lo que llamamos la iglesia y el mundo. Hay unos que forman parte de la iglesia, en verdad, espiritualmente, que pueden decir: soy cristiano, por la gracia de Dios he sido injertado en este cuerpo y este es ahora el nombre que llevo, cristiano. Pero hay una distinción. Hay unos que son del mundo, dice Juan. Podemos identificar su origen, podemos identificar, como hemos visto, también sus deseos. Vimos en la predicación pasada los deseos que brotan de este mundo. Son personas que tienen esos deseos, que viven en esos deseos, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Podemos decir también, Juan va a hacer esta distinción: ellos son anticristos. ¿Y nosotros qué? Nosotros, va a decir Juan, tenemos la unción. Y en español no se nota tanto. Tal vez si tradujéramos allí: ellos son antiungidos, se notaría más, y nosotros tenemos la unción. Pero la idea es, hermanos, que en griego estas palabras se parecen. Ellos son anticristos, literalmente, y nosotros tenemos la unción. La unción se escribe crisma. Entonces hay un juego de palabras aquí. Ellos son antiungidos, pero nosotros hemos recibido la unción. De hecho, piensen, ¿cómo nos denominamos? Cristianos. ¿Qué significa eso? Si quisiéramos traducirlo de alguna manera, sería algo así como los ungidos. Y Juan va a decir: ustedes han recibido la unción. Entonces esto también nos permite distinguir el contraste. En un momento vamos a ver qué significa eso. Juan dice también: nosotros amamos a los hermanos, pero ¿qué pasa con ellos? Con los que no son hijos de Dios. Aborrecen a su prójimo. Y Juan los va a llamar en el capítulo 3 y decir que ellos son hijos de ¿quién? Hijos del diablo. Hay una distinción bien grande entonces. Juan está diciendo: estas personas son de otra familia. Es cierto, estuvieron con nosotros un tiempo, se identificaron con la misma verdad, hablaron bien de Jesús, tenían la doctrina correcta por un tiempo, pero de repente dijeron: Jesús no es el Cristo, y llegaron a negar al Hijo de Dios.
¿De dónde salieron? Juan dice, de nosotros, de la comunión de la iglesia. Hermanos, esto no se trata solo de una disciplina o incluso una excomulgación, porque hay personas que pueden salir de esa manera y después ser restaurados. Esto es otra cosa. Estos son personas que cruzaron una línea, que recibieron la verdad por un tiempo, pero ahora se oponen de tal manera que después de haber gustado de la palabra de Dios y entender la identidad de Jesús, ahora lo están negando. Están negando al Hijo, y Juan va a decir que por eso están negando también al Padre. Se trata de un error mortal. Hermanos, como cristianos tenemos, ¿cómo decirlo? La oportunidad, tal vez, no quiero decir derecho, porque no es un derecho, pero tenemos la oportunidad de equivocarnos en muchas doctrinas que son secundarias a nuestra fe. Pero hay doctrinas en las que no podemos equivocarnos, porque si estamos diciendo algo equivocado o creyendo algo equivocado, por ejemplo, acerca de la persona de Cristo, y negando algo, hermanos, que a todas luces es bien claro en la Escritura, estamos cruzando una barrera. Y eso es a lo que llamamos la herejía. ¿Y por qué la herejía divide? Porque cuando alguien cree una herejía, está llegando a creer en otro Dios o en otro Cristo. Juan dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una señal entonces del cristianismo es permanecer en la comunidad cristiana y en comunión con la fe de esta, seguir confesando las mismas verdades y reiterar, hermanos, reiterar nuestra confesión y decir, este es el Cristo en el que yo creo. Este es mi Salvador, es Dios y es hombre, es una persona con dos naturalezas. Por esto también podemos entender que siempre habrá algo de cizaña mezclada con el trigo. Estaban en la iglesia y no debe de sorprendernos, hermanos, las Escrituras repiten esto. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos 20, en ese sermón a los pastores, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dice que él sabía que de entre ellos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas y apartarían a otros de la verdad. Hechos 20:30. Es algo que se nos advierte en las Escrituras. Pero Juan nos dice que esto se manifiesta tarde o temprano. ¿Por qué? ¿Cómo no puede manifestarse, hermanos? Si lo que nos distingue más a los cristianos es el nombre de Cristo, es la persona de Cristo, es lo que Cristo ha hecho, es quién es Cristo, es su identidad, es en cómo todas las Escrituras hablan acerca de Él. En algún momento se muestra, en algún momento se manifiesta, y es necesario que sea así. Que Cristo siga siendo esa piedra de toque con la que Dios hace una distinción divina, poniendo a unas personas a su diestra y a otras personas a su lado izquierdo. Noten que en realidad nunca fueron cristianos. ¿Qué es lo que Juan dice? Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué fue lo que cambió, hermanos? El lugar en donde estaban, por así decirlo. En un momento estaban identificándose con la iglesia, con la fe en Cristo, y en otro momento estaban diciendo, no, es que Jesús no es el Cristo. Es que yo no puedo creer que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces no eran creyentes. Cambió solamente el lugar en donde estaban, pero no cambió lo que eran. Nunca tuvieron un corazón transformado. Pero ¿qué seguridad tenemos nosotros, hermanos? ¿Y cómo podemos marcar
de una manera más aguda ese contraste entre ellos y nosotros. Vean el versículo 20, por favor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Yo les decía que por la forma en la que Juan escribió estos versículos, ya está contrastando estas ideas. Ellos son antiungidos, pero nosotros hemos recibido la unción del Santo. Tenemos que detenernos y preguntar aquí, ¿y qué es la unción? Primero vean, hermanos, que en el versículo 20 Juan dice, y conocéis todas las cosas. Y en el versículo 27 se repite esa misma idea, en la segunda parte. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ok, eso se parece a lo que el Señor dijo en Juan 14, 26. Vean ese pasaje, por favor. Juan 14, 26. Recordemos, el Evangelio de Juan nos ayuda en la interpretación de su carta. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas. La misma idea, todas las cosas. Pero además, aunque esta palabra como sustantivo, unción, solamente aparece en esos dos versículos, en la primera carta de Juan, en su forma verbal, o sea, ungir, aparece más veces en el Nuevo Testamento. Y vean, hermanos, porque hay pasajes que nos ayudan en este sentido. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Nos dice, es el Señor Jesús citando al profeta Isaías, leyéndolo, y él va a decir que esa profecía se cumple en él. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Con qué fue ungido el Señor Jesús? Con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. El apóstol Pedro nos dice aquí, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, si juntamos esa idea de que es el Espíritu el que nos va a enseñar todas las cosas, que la forma más parecida a esta palabra unción se relaciona más directamente con cómo Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Y si sumamos además esto, hermanos, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La idea que tenemos es que la unción es el Espíritu Santo. Déjenme darles dos pasajes más que nos ayudan para concluir esto. Juan capítulo 20, versículo 22. Juan 20, 22. El Señor hablando con sus discípulos les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Noten el verbo allí, reciban. ¿Cuál es el verbo que utiliza Juan? Versículo 27, pero la unción que ustedes recibieron de Él. Hay un paralelo verbal allí, es el mismo verbo. ¿De quién reciben los apóstoles el Espíritu Santo? De parte del Señor, del mismo que fue ungido. Hermanos, porque Cristo, habiendo sido exaltado a la diestra de Dios, dice el apóstol Pedro, ha derramado esto que vosotros veis
y oís lo que pasó en Pentecostés. Cristo, hermanos, es quien derrama el Espíritu. Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, es quien nos entrega, uniéndonos en unión con Él, formando ahora parte de su cuerpo, nos da su Espíritu. De la misma manera en que el Salmo 133 nos dice que el aceite que era puesto sobre la cabeza de Aarón descendía hasta sus barbas. De la misma forma, desde la cabeza que es Cristo, habiendo sido ungido con el Espíritu, Cristo ahora nos lo entrega, nos unge con ese mismo Espíritu. Por eso la Escritura nos dice que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Si esta interpretación es verdad y la unción se refiere al Espíritu, tendríamos que concluir que el santo al que se refiere Juan, al decir la unción del santo, está hablando acerca de Cristo. ¿Podemos hacer eso? Sí. Miren que Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, llama a Jesús el santo. Juan 6:69. Perdón, eso no va a estar en nuestras Biblias. Si alguien tiene la Biblia de las Américas, a lo mejor aparece allí. Nuestra versión dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los manuscritos en griego tienen la palabra que tú eres el Santo de Dios. Pero vean, hermanos, en esta sí estoy seguro que va a aparecer Marcos capítulo 1, versículo 34. Marcos 1, perdón, 24. Marcos 1, 24. El hombre con el espíritu inmundo le dice al Señor: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y ese es un título especial, hermanos. No es solo un santo de Dios, es con el artículo que nos dice Él es el Santo de Dios. Lo mismo vemos en Lucas capítulo 4. Lucas 4, 34. De la misma manera, el hombre inmundo le dice las mismas palabras aquí: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro Hechos 3:14, lo llama de la misma manera. Hechos 3:14, mas vosotros negasteis ¿a quién? Al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Negaron al santo. Y por último, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, Jesús se denomina a sí mismo de esta manera. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, ¿qué concluimos? Que ese título al que se refiere Juan aquí está hablando acerca de Jesús. Es la unción entonces que hemos recibido por Jesús, porque el Espíritu Santo, hermanos, fue algo que adquirió Cristo por nosotros como nuestro mediador, y al mismo tiempo es la unción que recibimos de parte de Cristo. Él es en el nuevo pacto el dispensador de ese Espíritu, y por eso es tan relevante que el Señor haya soplado y haya dicho: reciban el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Juan no dice más bien entonces: ustedes tienen al Espíritu? ¿No hubiera sido más fácil y nos hubiera evitado este enredo de tener que ir a otros pasajes para concluir eso? No, por lo siguiente. La unción, hermanos, nos deja ver más el contraste, porque les he dicho, es una palabra que contrasta con los antiungidos. Pero además, hermanos, porque la unción nos recuerda la tarea iluminadora y santificadora que tiene el Espíritu de Dios.
Si Juan solamente hubiera dicho el Espíritu, no nos remontaría a eso necesariamente, tan claramente como lo hace cuando dice ustedes tienen la unción. ¿Y qué hace esa unción, hermanos? Nos enseña la verdad, nos libra de un error que sea condenable. Juan se refiere entonces por eso al Espíritu como la unción, o la parte por el todo, que es algo que se hace mucho en la Escritura, algo que se llama metonimia, cuando se refiere a una cosa con el nombre de otra, pero que esa otra cosa la incluye, la abarca. Lo mismo está pasando aquí. Juan está poniendo atención a esa manera en que el Espíritu trae luz sobre nosotros y nos guarda del error. Juan dice que es por eso, y conocéis todas las cosas. Y vamos a ver más claramente eso al llegar en un momento al versículo 27. Hermanos, nos faltan varios versículos, pero lo que falta es más breve. Juan hace una pausa ahora en el versículo 21 para explicarnos por qué razón está escribiendo esto. Y él dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan está diciendo, yo sé que ustedes no ignoran la verdad. Al contrario, porque la conocen, les he escrito esto, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuál es la intención aquí, hermanos? La intención de toda su carta, afirmarlos en la verdad, recordarles las mismas cosas, lo que han oído, dice Juan, desde el principio. Eso es lo que les estoy volviendo a enseñar. Eso nos recuerda, hermanos, que debemos apropiarnos de las verdades de la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. Que si el pastor parece disco rayado a veces los domingos, hay algo de bueno en eso, porque está repitiendo las mismas verdades que necesitamos. Que si alguien viene a la iglesia y dice, ¿y por qué siempre están hablando acerca de Cristo? Porque es el Salvador, porque es lo que necesitamos escuchar. Es lo que hacemos con el alimento. Y yo no veo, hermanos, que las personas se cansen de la comida y vuelven a tomar y vuelven a tomar. Lo mismo pasa con la verdad de Dios. Pero probablemente Juan dice esto también por la confusión que pudieron haber generado esos falsos maestros en la congregación. Juan está preocupado, entonces quiere consolarlos, quiere asegurarse de que estén creyendo bien, como debe de ser, en la verdad que él les ha predicado. Y por eso les dice, no me lo tomen a mal. En otras palabras, yo sé que ustedes conocen esto, pero tengo la necesidad de repetírselos. Por último, hermanos, perdón, no por último, estoy perdiendo aquí. Más bien, segundo lugar, tenemos dos declaraciones. Voy a ir más rápido aquí. Tenemos dos declaraciones. Hemos visto que hay dos comunidades y se distinguen ahora por lo que dicen acerca de Jesús. Este es el centro, hermanos, de lo que dice Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Noten que la unción aparece antes en el versículo 20 y la unción aparece después en el versículo 27. Como dos corchetes, hermanos, para apuntar al centro de su mensaje. Esto es lo que les quiero decir. ¿Quiénes son los que están viviendo en mentira? ¿Quiénes son los anticristos? O el anticristo, dice Juan, el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el centro, esta es la doctrina fundamental. Este es el corazón de nuestra confesión cristiana. Y con esto, hermanos, Juan desenmascara a los falsos maestros. Es Cristo el que permite hacer esa distinción. Es lo que uno dice acerca de Jesús, lo que permite dividir entre aquel que es cristiano y aquel que no lo es. El falso maestro es llamado aquí mentiroso y anticristo. ¿En qué consiste ese engaño? ¿Por qué Juan lo llama mentiroso? El engaño consiste en negar la verdad de quién es Jesús.
Probablemente estas personas hablaban de un Jesús, pero ellos decían un Jesús que no es el Cristo, un Jesús que no es el Hijo de Dios. Niegan que Él sea el Mesías, niegan que Él sea el Hijo de Dios. Y por extensión podemos aplicar esto: niegan algo que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Y no es casualidad, hermanos, que los primeros quizás 500 años de la iglesia, gran parte de las controversias hayan girado en torno a ¿qué? ¿A quién es Jesús? ¿A cómo es Jesús? Bueno, en primer lugar, con el concilio de Nicea, a confesar que Jesús es de la misma esencia que el Padre. Y en la declaración de Calcedonia, a decir que Jesús es una sola persona, no dos, pero que Jesús es una persona con dos naturalezas que se pueden distinguir, pero que no se confunden y que no se mezclan. Hermanos, tanto tiempo, tanto debate en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Como les digo, porque Jesús es esa piedra de toque. Lo que decimos acerca de Jesús distingue lo que somos. Y esta es la diferencia, como les decía, entre las doctrinas que son fundamentales y las secundarias. ¿Qué nos va a dar seguridad, hermanos? ¿Qué va a evitar que creamos en una doctrina equivocada acerca de Jesús? Ahorita Juan va a decir con la aplicación: la unción del Espíritu. El Espíritu nos va a guardar de eso. Pero quiero preguntarte, ¿qué dices acerca de Jesús? Porque eso es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu confesión acerca de Jesús? ¿Qué crees acerca de Jesús? Piensa en las palabras que Jesús le hizo a sus apóstoles. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, les dijo él. Si hubieras estado en ese momento allí, ¿qué hubieras dicho cuando él preguntó? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dirías? ¿Dirías acaso Jesús es un profeta, pero no es el Salvador del mundo? Jesús es cierto, es el Salvador, pero Él no puede ser igual a Dios. ¿Cómo que Dios puede hacerse hombre? ¿Cuál debería ser tu confesión? Amigo mío, si vas a abrazar la fe cristiana, tienes que confesar al Cristo de esa fe. ¿Y quién es Jesús? El Mesías, el ungido de Dios, Dios en la carne, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, de la misma esencia que el Padre, que merece la misma adoración, y que la Escritura nos dice que toda rodilla se va a doblar ante su nombre. ¿Ese es el Jesús en el que tú crees? ¿O tienes un Jesús diferente? Un Jesús que más bien parece como alguien que sale al rescate de tus problemas aquí en la tierra. Alguien que te va a ayudar con tu economía. Alguien que va a restaurar tal vez tu familia y te va a ayudar en tus problemas. Alguien que tal vez va a restaurar tu matrimonio, pero quizás no lo estás viendo o no lo estás buscando por lo que Él es, el Salvador. Jesús les dijo a los primeros discípulos que lo iban a seguir: ¿qué buscan? Amigo, y lo mismo tenemos que preguntarnos al pensar quién es Cristo. Y al pensar que estás aquí hoy, te pregunto, ¿qué buscas? ¿A qué has venido a esta reunión? El motivo que debería haber en tu corazón es decir: estoy buscando a Jesús. Estoy buscando a Jesús. Yo quiero conocerlo. Yo quiero que me hables de Él. Yo quiero que me digas quién es Él. Yo no quiero creer algo incorrecto acerca de Él. Yo quiero al verdadero Jesús. Pero Juan dice que aquel que niega que Jesús es el Cristo, fíjense lo que está haciendo, versículo 23. Está negando al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. De hecho, en el versículo 22 los pone al revés. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si negamos una de las verdades fundamentales de quién es Jesús, no solo nos estamos quedando sin Jesús, nos estamos quedando sin el Padre.
Es interesante que muchas sectas digan eso, como los Testigos de Jehová. Tenemos al Padre. Pero ¿qué dicen acerca de Jesús? Lo están negando. Pues tampoco tienen al Padre, tampoco lo conocen. Es que hay una unidad esencial entre el Padre y el Hijo. Y si uno confiesa quién es Jesús realmente, está recibiendo también al Padre. Jesús dijo que el Padre había dado testimonio de Él. Y el Señor nos dice que el Espíritu Santo vino para dar testimonio de Él. Cuando alguien rechaza, por lo tanto, a Cristo, podemos decir, no tiene al Padre y tampoco tiene al Espíritu. Si niegas al Hijo, entonces no tienes al Padre. Si confiesas al Hijo, tienes también al Padre. Porque, hermanos, ¿qué sería el Padre sin su Hijo? No lo llamaríamos Padre. ¿Cómo podríamos decir que tenemos al Hijo si no tenemos a aquel que es su Padre? Esto nos deja ver, hermanos, que debemos hacer del estudio, y lo voy a repetir y pónganlo en palabras mayúsculas en su mente. Debemos hacer del estudio, número 1, y de la contemplación, número 2, de la persona de Cristo, nuestra mayor prioridad en esta vida. No solo estudio, porque una persona puede tener una confesión correcta de Cristo y no conocerlo realmente. He dicho estudio y contemplación. ¿Qué es contemplación? Miramos a Cristo por la fe, mantenemos una comunión con Él, hablamos con Él, lo contemplamos, lo adoramos. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Además, debemos estar dispuestos a confesar a Cristo todo el tiempo. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Que si lo confesamos delante de los hombres, es la misma palabra que se utiliza allí, Él nos va a confesar delante de su Padre, delante de los ángeles también. Si lo negamos delante de los hombres, ¿qué va a hacer el Señor? También nos va a negar a nosotros. Debemos estar dispuestos a confesar a Cristo en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión, aunque esté en peligro nuestra vida, definitivamente. Si algo no podemos hacer, hermanos, es morir negando a Cristo. Además, debemos aprender cómo confesar nuestra fe y ser capaces de distinguir entre la verdad y el error cuando alguien habla de Cristo. Ahora, quiero ser cuidadoso en esto, hermanos. Cuando un creyente es recién nacido y llega a la iglesia, no sabe muchas cosas. Si le hiciéramos una pregunta difícil acerca de las naturalezas de Cristo, tal vez diría, pues no sé. Tal vez en este momento no lo puede confesar con las mismas palabras. Pero ¿qué va a pasar si es un creyente? Si se le enseña con los medios ordinarios, va a llegar a confesar y decir, ya entendí y lo creo. ¿Por qué puedo creerlo? Porque la unción del Espíritu Santo le enseñó que lo que estaba oyendo en la palabra es verdad. Confirmó esa palabra en su corazón. Pero habiendo hecho esa distinción, tenemos que esforzarnos en aprender más. ¿Cómo debemos confesar nuestra fe? ¿Qué es lo que creemos exactamente acerca de Cristo? Y para hacer un ejercicio en esto, hermanos, pueden tomar el párrafo de la confesión que habla de Cristo el mediador y leer y ver los versículos que se citan allí. Por último, si alguien nos habla de un Cristo diferente, debemos rechazar ese mensaje de todo corazón. Si alguien llega a tu casa, hermano, y dice, somos los, ponle el nombre que tú quieras, porque hay muchos grupos, por ahí me dijeron hace poquito que hay unos coreanos hablando de un Dios madre, que Dios es padre y es madre, algo así, blasfemia. Debemos rechazar ese mensaje de todo corazón. No estoy diciendo que no seamos amables. Hay un arte allí. No estoy diciendo que no intentemos, hermanos, persuadirlos de la verdad.
o que les regalemos un folleto, o mostremos algo de compasión, les ofrezcamos un vaso de agua y les digamos, siéntense, ustedes traen su Biblia, yo voy a sacar la mía y vamos a leer juntos, a ver qué es lo que dice la palabra acerca de Jesús. Porque hermanos, las sectas se quieren enfocar en un montón de cosas, pero otra vez, la piedra de toque, ¿quién es Jesús? Pero debemos rechazar ese tipo de enseñanzas con todo nuestro corazón. Juan termina su carta diciendo, hijitos, guárdense de los ídolos. Él dice, estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Él es la vida eterna, el Dios verdadero. Y luego dice, guárdense de los ídolos. No podemos prestar oído a la enseñanza de alguien que está hablando de un Cristo diferente. Juan nos da la aplicación, hermanos, y con esto terminamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cómo nos aseguramos de que vamos a seguir confesando la misma verdad? Versículo 24 al 27 nos responde esto. Juan dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y este es un verbo en imperativo, hermanos. Aquí está la aplicación. Juan dice, les he dicho todo esto, y así es como lo tienen que aplicar, que esto que han escuchado, esto que les he predicado, el testimonio apostólico, lo que les he dicho acerca de Jesús, permanezca en ustedes. Y de esa manera van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Pero Juan nos anima aquí también, versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Este es un aliciente. Es cierto, los anticristos se levantan, empiezan a hablar toda clase de mentiras. ¿Cómo podemos resistirlos? Necesitamos permanecer en la verdad, recordando cuál es la promesa que Dios nos ha dado. La vida eterna, la vida eterna. Él nos dice, además, vean por favor, en el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, yo no estoy diciendo que ustedes sean esto. Esto es lo que está pasando con aquellos que los están engañando. Versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado. Permanezcan, de nuevo repite la idea, en Él. ¿En quién? Yo creo que la referencia es directamente Cristo. Permanezcan en Cristo, el mismo que han recibido, el mismo que han confesado, el mismo del que les he predicado. ¿Qué nos asegura entonces que no nos pasará lo mismo? Bueno, por un lado está nuestra responsabilidad. Tenemos que permanecer en la verdad. Por otro lado está la obra de Dios. Tenemos la unción. Y la unción nos enseña todas las cosas. ¿Qué significa eso, hermanos? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué significa que la unción nos enseña todas las cosas? Porque alguien puede decir, hermano, pues si es así, ya no tengo por qué oír sermones, ya no vengo a la iglesia, ya no me pongo a estudiar la palabra, porque la unción me va a enseñar. Alguien podría caer en el misticismo con eso y decir, no, yo no voy a leer, o voy a leer solo la Biblia, pero no voy a leer ningún otro libro. No me importa los maestros que Dios ha levantado en 2000 años de la historia de la iglesia. Yo y mi Biblia, porque tengo la unción. Alguien puede caer en ese extremo, pero esa no es la idea aquí. Eso no significa que ya no necesitemos maestros. Hermanos, creo que en vista de la relación que hay entre la unción y la confesión acerca de Jesús, lo que decimos acerca de Jesús, mi conclusión es que a lo que Juan se está refiriendo es que el Espíritu nos libra de algún error mortal. Que es cierto, vamos a tener hoyos aquí en nuestra doctrina y hoyos allá, es cierto.
pero por la gracia de Dios, su Espíritu nos guarda, nos libra de creer algo que sea un error mortal. Déjenme ponerlo en otras palabras. Somos sacerdotes espirituales. La unción con la que hemos sido ungidos es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos da discernimiento para decir, a ver, esto es lo bueno, esto es lo malo. Esta es la verdad y este es el error. Esta es una confesión correcta acerca de Cristo y esta no lo es. Entonces, resumiendo, ¿qué hacemos? Debemos permanecer en esa verdad, permanecer en Cristo y al mismo tiempo confiar en que el Espíritu de Dios nos seguirá guiando para que, hermanos, al final podamos llevar dignamente hasta el día de nuestra muerte el nombre de cristianos. Que el Señor nos ayude en esta tarea y a seguir, hermanos. Estamos en medio de un conflicto, es como Juan lo presenta, pero Juan nos va a decir después en su carta de quién es el que vence, quién es el que tiene la victoria, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque nos has llevado a conocer a tu Hijo. Gracias, Señor, por guardarnos también y no permitir que nos apartemos o que creamos algo malo acerca de Cristo. Te rogamos, Señor, que nos sigas guardando, que nos des gracia para permanecer en Jesús. Que nos guardes, Señor, de esos que hablan cosas perversas y que guardes también a esta iglesia, Señor, de un error, una herejía semejante, de que alguien se levante y empiece a hablar en contra de tu Hijo. Padre, sigue obrando, Señor, y te rogamos que el conocimiento de tu verdad y de tu Hijo Jesucristo se difunda, se extienda por todo este mundo para tu gloria. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.